Hoy no llegaste aquí por casualidad ni por error. Este momento fue preparado con intención porque en medio del cansancio, de las preguntas que se repiten en tu mente y de las cargas que has llevado en silencio, Dios quiere hablarte con una voz suave pero firme, una voz que no grita ni apresura, sino que envuelve tu corazón y le recuerda que todavía hay propósito aun cuando no entiendes el proceso. Porque quizás has orado más de una vez, has esperado con paciencia, has intentado ser fuerte incluso cuando por dentro sentías que ya no podías más. Y aún así las circunstancias no cambiaron como esperabas, y eso te llevó a pensar que tal vez nada se está moviendo, que tal vez Dios guarda silencio o que tal vez todo se detuvo. Pero hoy Dios te dice que guardes la calma, que no permitas que la ansiedad tome decisiones por ti, ni que el miedo construya escenarios que todavía no existen. Porque Dios no está confundido por lo que te preocupa, ni sorprendido por lo que te duele. Dios no perdió el control de tu historia, ni soltó el timón de tu vida. Aunque tú veas puertas cerradas y caminos bloqueados, Dios ya está trabajando en rutas que aún no alcanzas a ver. Porque aunque para tus ojos todo parezca quieto, en el mundo espiritual nada está detenido. Y aunque sientas que no hay salida, Dios ya preparó una respuesta que llegará en el momento exacto. Hoy Dios no te pide que entiendas todo ni que tengas todas las respuestas. Hoy solo te pide que calmes tu corazón, porque la calma no es rendirse ni ignorar el problema. La calma es una declaración silenciosa de confianza que dice, no sé cómo va a pasar, pero sé quién está conmigo. Cuando eliges mantener la calma, le estás diciendo a Dios que reconoces tus límites y confías en su poder, que aceptas que hay batallas que no se ganan con fuerza humana ni con lógica, sino con entrega, porque hay puertas que solo se abren cuando Dios interviene. Y esa intervención comienza cuando decides soltar el control y dejar de cargar con lo que nunca te correspondió cargar. Porque Dios no te pidió que resolvieras lo imposible, ni que te desgastaras, tratando de entender cada detalle. Dios te pidió que confiaras, porque cuando tú sueltas, Dios actúa. Cuando tú te detienes, Dios avanza. Cuando tú callas el ruido del miedo, puedes escuchar su dirección. Tal vez estás enfrentando algo que no depende de ti, un diagnóstico que te asusta, una situación económica que te quita el sueño, una relación rota que no sabes cómo reparar, una espera que se ha vuelto pesada y has pensado que ya no sabes qué hacer. Pero hoy Dios te responde que eso que no sabes cómo resolver, lo dejes en sus manos, porque las cosas imposibles no son una amenaza para Él, son el lugar donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Lo que para ti no tiene lógica, para Dios tiene propósito. Lo que tú ves como un final, Dios lo ve como un comienzo. Y lo que hoy sientes como un límite, para Dios es una oportunidad para mostrar quién es. Por eso hoy no te desesperes ni tomes decisiones desde la angustia. No hables desde el miedo ni desde el cansancio. Respira, aquieta tu mente y recuerda quién es Dios. Recuerda que Él es bueno incluso cuando no entiendes el proceso, fiel, incluso cuando la espera duele y cumplidor de promesas, aun cuando todo parece ir en contra. Porque tu calma es una señal de fe, tu tranquilidad es una declaración espiritual que mueve cosas que no puedes ver. Mientras tú descansas, Dios trabaja en silencio. Mientras tú confías, Él ordena lo que parecía imposible de ordenar. No necesitas correr, ni forzar, ni controlar, porque lo que viene no será fruto de tu esfuerzo, sino del poder de Dios actuando a tu favor. Hay momentos en los que Dios permite que llegues al límite de tus fuerzas, no para verte caer, sino para que descubras la profundidad de su poder. Porque cuando ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, cuando ya oraste, pensaste, intentaste, y aún así nada cambió, es ahí donde Dios comienza a obrar de una manera que tú no podrías lograr por ti mismo. Porque Dios no llega tarde ni improvisa. Cada espera tiene un propósito y cada silencio tiene un sentido.
cada pausa prepara algo mayor, pero mientras esperas tu corazón necesita aprender a permanecer en calma, porque la calma protege tu fe, guarda tu mente y evita decisiones que después lamentarías. El enemigo quiere que actúes desde la desesperación, pero Dios quiere que descanses en la confianza. Aunque no veas señales visibles ni cambios inmediatos, el cielo no está en silencio. Dios ya está moviendo piezas, preparando conversaciones, tocando puertas y alineando soluciones. Tu tarea no es forzar resultados, sino mantenerte firme incluso cuando no entiendes. Porque la fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando decides confiar aún sin ver. Y hoy Dios te recuerda que no cargues con lo que no te corresponde ni te angusties por lo que no puedes controlar. Entrégale eso que te roba la paz, porque Él sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada lágrima fue vista, cada noche difícil fue contada y cada batalla interna fue comprendida. Lo que hoy parece una carga mañana será una lección. Lo que hoy parece una herida mañana será una fortaleza. Y lo que hoy parece un retraso, entenderás que fue protección. Porque Dios te guardó de caminos que no eran para ti y te sostuvo cuando pensaste que no resistirías más. Por eso no te juzgues por sentirte cansado, ni te culpes por sentirte débil. Dios no espera perfección, espera confianza, porque la calma no es ausencia de problemas, es la certeza de que Dios está presente y es mayor que cualquier situación. Hay bendiciones que se activan cuando decides confiar, puertas que se abren cuando dejas de forzar y respuestas que llegan cuando tu corazón descansa. Dios no necesita que le recuerdes tu problema todos los días. Necesita que recuerdes quién es Él todos los días, porque Él es el que abre caminos donde no los hay y transforma lo imposible en testimonio. Tal vez hoy no veas el resultado, pero ya puedes sentir la paz. Y esa paz es señal de que Dios ya tomó el control. Suelta el peso, entrega la preocupación y confía sin reservas. Porque cuando Dios dice que se encarga, realmente se encarga. Y lo que viene será mejor de lo que imaginaste, más grande de lo que pediste y más claro de lo que esperabas. Mantén tu calma. Dios sigue obrando y sigue siendo bueno. Aún en el silencio, aún en la espera, y aun cuando no entiendes, porque el silencio de Dios nunca es vacío, siempre está lleno de propósito, y mientras tú eliges la calma, Dios prepara la respuesta correcta, no una solución incompleta, sino una obra completa que traerá paz, estabilidad y propósito. Y cuando todo pase y mires atrás, entenderás que incluso en la espera Dios nunca dejó de obrar. Y mientras sigues escuchando, permite que estas palabras desciendan más allá de tu mente y alcancen ese lugar del corazón donde has guardado dudas, temores y cansancios que casi nunca expresas, porque Dios no solo quiere tranquilizar tu pensamiento, también quiere sanar esas capas internas que se formaron a partir de decepciones, de oraciones que parecían no tener respuesta, y de momentos en los que sentiste que tenías que ser fuerte, aun cuando por dentro estabas quebrado. Y hoy Dios te recuerda que no necesitas demostrar fortaleza para ser sostenido. Necesitas humildad para confiar, porque la verdadera fe no nace de la autosuficiencia, sino del reconocimiento profundo de que sin Él no puedes. Y ese reconocimiento no te debilita, te posiciona en el lugar donde su gracia puede actuar con libertad. Tal vez aprendiste a controlar todo porque alguna vez el desorden te lastimó. Tal vez aprendiste a anticiparte a los problemas porque en el pasado nadie te sostuvo cuando más lo necesitabas. Y Dios comprende eso. Él conoce la historia que formó tus reacciones. Pero hoy te invita a soltar ese mecanismo de defensa que te ha mantenido en alerta constante, porque vivir anticipando el dolor no evita el sufrimiento,
solo te roba la paz del presente. Y Dios no te creó para vivir en un estado permanente de tensión, sino para caminar confiado aún en medio de la incertidumbre, sabiendo que Él va delante de ti, abriendo el camino. Hay procesos que parecen largos, no porque Dios se haya olvidado, sino porque está alineando más cosas de las que imaginas. Está trabajando en personas que aún no conoces, en decisiones que todavía no se toman y en circunstancias que necesitan madurar para no romperse cuando lleguen a tus manos. Porque Dios no bendice a medias ni responde de forma superficial. Él prepara respuestas completas, estables y sostenibles, y para eso también necesita preparar tu corazón, tu carácter y tu forma de confiar, porque hay bendiciones que no solo transforman la situación, también transforman a la persona que las recibe. En este tiempo de espera, Dios está afinando tu sensibilidad espiritual. Está enseñándote a distinguir su voz del ruido de la ansiedad. Está entrenando tu alma para descansar incluso cuando no todo está claro, porque la paz que viene de Dios no depende de que las cosas estén resueltas, depende de saber quién gobierna aun cuando no entiendes lo que está sucediendo. Y cuando esa verdad se afirma dentro de ti, algo cambia, tu respiración se calma, tu mente se aquieta y tu corazón deja de luchar contra el tiempo. Dios sabe que has tenido días en los que te levantaste cansado, noches en las que te dormiste, pensando en lo mismo, y momentos en los que dudaste de tu propia fe por sentir miedo. Pero Dios no te reprocha eso. Él no mide tu fe por la ausencia de temor, sino por tu decisión de seguir confiando, aun cuando el temor aparece. Porque la fe no es una emoción constante, es una elección diaria, silenciosa y persistente, de poner tu descanso en manos de Dios una y otra vez. Cuando eliges la calma, eliges creer que Dios está haciendo algo aunque no lo veas. Eliges pensar que el silencio no es abandono, sino preparación. Eliges confiar en que lo que hoy no comprendes mañana tendrá sentido. Y esa elección, aunque parezca pequeña, tiene un peso espiritual enorme, porque mueve el cielo, alinea tu interior y te coloca en la posición correcta para recibir lo que Dios ya está preparando. No apresures el proceso intentando forzar resultados, porque lo que se fuerza se desgasta y lo que se recibe antes de tiempo se rompe. Pero lo que viene de Dios en su momento trae paz y no confusión, estabilidad y no ansiedad, descanso y no agotamiento. Por eso hoy Dios te invita a dejar de pelear con el reloj, a dejar de compararte con otros caminos y a dejar de pensar que vas atrasado, porque en el calendario de Dios no existen los retrasos, solo existen los tiempos perfectos. Tal vez ahora no ves el milagro, pero estás más consciente, más sensible y más fuerte por dentro. Tal vez la respuesta aún no llegó, pero tu corazón ya no está como antes. Ya no está dominado por el pánico, sino sostenido por la esperanza. Y eso también es una obra de Dios, porque antes de cambiar lo externo, Dios transforma lo interno. Y cuando lo interno se ordena, lo externo inevitablemente comienza a alinearse. Permanece en calma, incluso cuando la mente quiera correr, incluso cuando el miedo intente hablar más fuerte, incluso cuando la espera se haga pesada, porque cada día que eliges confiar estás sembrando una semilla que dará fruto en el momento correcto, y cuando ese momento llegue, entenderás que nada fue en vano, que cada silencio tuvo propósito, y que cada paso lento te protegió de caídas mayores. Dios sigue contigo, no se ha movido de tu lado, no ha soltado tu mano y no ha perdido de vista tu historia. Él está obrando aún ahora, mientras escuchas, mientras respiras y mientras decides confiar un poco más, y esa decisión, aunque parezca sencilla, está marcando el inicio de una nueva etapa donde tu fe ya no depende de las circunstancias, sino de la certeza profunda de que Dios es fiel, constante y absolutamente digno de tu confianza. Y en medio de este silencio que parece extenderse más de lo esperado,
Dios está haciendo algo que muchas veces pasa desapercibido para la mente inquieta, pero que el alma comienza a percibir cuando se detiene lo suficiente, porque no todo lo que Dios forma hace ruido. No todo lo que transforma necesita señales visibles. Hay obras que se gestan en lo oculto, en lo profundo, en ese lugar donde solo Dios tiene acceso. Y mientras tú esperas una respuesta externa, Él está construyendo una fortaleza interior que te sostendrá cuando llegue lo que has pedido. Tal vez en algún momento pensaste que si Dios realmente estuviera contigo, las cosas ya habrían cambiado, que si tu fe fuera suficiente, el proceso no dolería tanto. Pero hoy Dios te recuerda que incluso los corazones más fieles atraviesan desiertos, no como castigo, sino como preparación, porque el desierto revela lo que hay dentro, purifica la intención y enseña a depender de Dios de una forma que la abundancia nunca podría enseñar. Y aunque el desierto se sienta largo, no es eterno, tiene un propósito y un final. Hay preguntas que todavía no tienen respuesta, porque responderlas ahora te robaría el crecimiento que estás desarrollando en este tiempo. Hay puertas que aún no se abren porque abrirlas antes de tiempo podría dañarte más de lo que imaginas. Y Dios, que ve el panorama completo, cuida cada detalle, incluso aquellos que tú no comprendes, porque su amor no solo se manifiesta en lo que concede, también en lo que retrasa y en lo que protege. Mientras esperas, Dios está sanando heridas que no sabías que seguían abiertas. Está cerrando ciclos que necesitaban terminarse bien y está reordenando prioridades dentro de ti, para que cuando llegue la respuesta no la conviertas en una carga ni en una fuente de ansiedad, sino en un regalo que puedas sostener con paz, con gratitud y con madurez espiritual. Hay momentos en los que Dios permite que todo se sienta frágil para que dejes de apoyarte en tus propias fuerzas y aprendas a descansar de verdad en Él, porque mientras creías que sostenerlo todo era una muestra de responsabilidad, Dios te estaba mostrando que confiar también es un acto de valentía, y uno de los más profundos, porque implica soltar el control, aceptar límites y reconocer que no todo depende de ti. En este proceso, tu silencio también es oración, tu paciencia también es fe y tu calma también es obediencia, porque no siempre se honra a Dios haciendo más, muchas veces se honra a Dios aprendiendo a esperar sin quejarse, a confiar sin exigir y a descansar sin culpa, entendiendo que Dios no trabaja bajo presión humana ni responde a la ansiedad, sino a la fe perseverante. Puede que hoy solo tengas fuerzas para seguir creyendo un poco, para avanzar despacio o simplemente para no rendirte, y eso es suficiente para Dios, porque Él no desprecia los pequeños actos de fe, ni ignora los corazones cansados que aún así deciden confiar. Él ve ese esfuerzo silencioso y lo honra a su tiempo. No te preocupes si el proceso te ha cambiado, si ahora eres más prudente, más reflexivo o más sensible, porque Dios no solo está respondiendo una oración, está formando una versión más consciente, más estable y más profunda de ti, alguien que no se quiebra con facilidad ni se deja arrastrar por la prisa, sino que aprende a caminar con serenidad aun cuando el terreno es incierto. Llegará el día en que entenderás por qué Dios no respondió cuando tú querías y por qué te pidió esperar cuando más urgía. Y ese día no sentirás enojo ni frustración, sentirás gratitud, porque verás con claridad que cada demora fue una protección y cada silencio fue una preparación. Y reconocerás que si Dios hubiera actuado antes, no habría sido de la manera correcta. Por ahora, permanece en calma. No luches contra el tiempo ni contra el proceso, porque Dios no está lejos ni distraído. Está cerca, atento y profundamente involucrado en cada detalle de tu historia. Y aunque no escuches su voz de forma audible, su presencia se manifiesta en la paz que poco a poco comienza a llenar tu interior. Esa paz es la confirmación de que Dios ya tomó el control,
de que la carga ya no está solo sobre tus hombros y de que lo que parecía imposible está siendo trabajado por manos divinas que no fallan, que no se cansan y que no abandonan a quienes confían. Sigue respirando, sigue escuchando, sigue confiando, porque aunque el camino no se vea completo, el siguiente paso ya está siendo sostenido por Dios. Y mientras tú decides permanecer en calma, Él sigue obrando en silencio, preparando un desenlace que traerá descanso, claridad y una fe más firme que antes. Y mientras el tiempo avanza con una lentitud que a veces desespera, Dios te invita a mirar este tramo del camino, no como una pausa vacía, sino como un espacio sagrado donde tu alma está siendo reordenada, porque hay cosas que solo se aprenden cuando el ritmo baja, cuando el ruido externo se apaga y cuando el corazón deja de correr detrás de respuestas inmediatas para comenzar a escuchar con mayor claridad la voz de Dios que no compite con la prisa, sino que se revela en la quietud. Tal vez has pasado tanto tiempo intentando sostenerte que olvidaste lo que se siente descansar de verdad. Y Dios no quiere que vivas en una constante supervivencia espiritual. Quiere que experimentes una confianza profunda que no dependa de resultados visibles, porque cuando aprendes a descansar en Él, incluso el proceso más largo se vuelve llevadero y el peso que parecía insoportable comienza a disiparse. Dios conoce cada pensamiento que cruza tu mente en la noche, cada preocupación que aparece cuando todo está en silencio y cada pregunta que no te atreves a decir en voz alta. Y lejos de reprocharte, Él te envuelve con paciencia, porque entiende que la espera prolongada cansa, que la incertidumbre desgasta y que la fe también necesita ser cuidada. Por eso este tiempo no es una pérdida, es una etapa de fortalecimiento invisible. Hay una obra silenciosa que Dios está realizando mientras tú sientes que nada se mueve. Está acomodando piezas que aún no puedes ver, cerrando puertas que te habrían llevado a caminos equivocados y alineando circunstancias futuras para que cuando llegue la respuesta no tengas que forzar nada, sino simplemente recibirla con paz y con gratitud. En este proceso estás aprendiendo a no depender tanto de lo externo, a no medir tu paz por lo que sucede afuera y a no condicionar tu confianza a resultados inmediatos, porque la fe madura no se apoya en evidencias constantes, se sostiene en la convicción profunda de quién es Dios y de que su carácter no cambia, aunque las circunstancias sí lo hagan. Puede que el camino se haya vuelto más estrecho, que algunas personas ya no estén y que ciertas seguridades se hayan desvanecido, pero Dios no permite vacíos sin propósito. Cuando algo se va, es porque estaba ocupando un lugar que ahora Él necesita llenar con algo mejor, más sano y más alineado con el propósito que tiene para tu vida. No temas si ahora te sientes más vulnerable, porque la vulnerabilidad no es debilidad cuando estás en manos de Dios. Es el terreno donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Y mientras tú te reconoces frágil, Él se revela fuerte, constante y fiel, sosteniéndote incluso en los días en los que apenas puedes avanzar. Cada día que eliges no rendirte, cada noche que entregas tus pensamientos a Dios y cada momento en el que decides calmar tu corazón en lugar de alimentar la ansiedad, estás construyendo una base sólida que te permitirá sostener lo que viene. Porque lo que Dios prepara no es solo una solución, es una transformación completa que alcanza tu manera de pensar, de sentir y de confiar. Habrá un momento en el que mirarás atrás y comprenderás que este tiempo no fue un retraso sino una alineación, que no fue un castigo sino una enseñanza y que no fue un abandono sino una forma profunda de cuidado. Y en ese momento tu corazón descansará con una gratitud que hoy todavía no puedes imaginar. Por ahora, sigue caminando despacio, sin compararte, sin exigir respuestas inmediatas y sin castigarte por sentir cansancio, porque Dios no se decepciona de ti, no se aleja cuando dudas y no se cansa cuando vuelves a entregarle lo mismo una y otra vez.
Él permanece, y esa permanencia es tu mayor seguridad. Dios está más cerca de lo que piensas, más atento de lo que imaginas y más involucrado de lo que puedes percibir, incluso ahora, mientras escuchas, mientras respiras y mientras decides confiar un poco más. Él sigue obrando, preparando un futuro que no llegará con confusión ni con prisa, sino con paz, claridad y la certeza de que valió la pena esperar.